valerosos policías. Ahora sí, hablamos con el psicólogo Franco Granton. El tema es cómo enseñar a nuestros hijos a canalizar y controlar las emociones, pero creo que debe haber una pregunta previa. ¿Cuándo es que nuestros hijos no controlan sus emociones? ¿Cómo detectamos eso? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Valerie y Mabel. Un abrazo especial también a todos los seguidores de Encendidos. Es importante diferenciar entre lo que son las emociones y las conductas, los comportamientos, porque muchas veces la emoción es un concepto intangible, es algo más difícil de ver y más bien se ejemplifica o la vamos identificando en cómo se van comportando los chicos. Entonces, por ejemplo, sentir cólera o tener ansiedad, tener miedo, no necesariamente es algo malo. Pero cuando ya esta emoción termina por ejecutarse, cuando esta emoción termina por convertirse, por ejemplo, en estar tirando cosas en la casa, en estar insultando, en estar faltando el respeto, ya son indicadores de que probablemente se está desbordando este espacio emocional. Y no es necesariamente que sea una persona, un niño malcriado, quizás, sino es porque esa ira no la puede controlar, lo desborda. Hablemos de otra cosa, otro sentimiento, por ejemplo. Hablemos de la angustia y la ansiedad, que quizás es más difícil detectar, ¿no? Claro, qué buena pregunta, ¿no? Porque el concepto malcriado responde más a cómo están criando a los chicos. Y a veces hay emociones que desbordan y que no tiene que ver con la crianza o con lo que están haciendo los papás. A veces hay un chico que puede, un niño, una niña que puede tener miedo a que hay un monstruo en el closet, por decir, o un monstruo en la casa, en el cuarto. Y esta emoción puede ser tan intensa porque el niño cree realmente que hay un ser maligno, etcétera, y eso puede estar generando una emoción bastante alta de ansiedad, de miedo, que no tiene que ver con cómo ha sido criado, sino más bien qué cosas o qué ideas de amenaza o de peligro está anticipando. Y es más, no necesariamente ni siquiera lo hace con una mala intención, a propósito, o con ganas de generar un fastidio, sino que realmente puede estar pensando que hay ese peligro y esa emoción está desbordándose. ¿Cuándo podemos saber que se debe controlar uno de estas emociones, de estas reacciones, ¿no? En el momento en que comienza a tirar cosas, tal vez ahí podemos saber que la conducta está saliéndose de control y tal vez los padres dicen, bueno, justamente mi hijo se está portando un poco malcriado, que se vaya a su cuarto. ¿Cómo hacemos para que se detenga en un primer momento, antes de que esto comience ya a llegar a otros? Lo importante es ver si es que en las distintas áreas importantes de los chicos, por ejemplo, en el colegio, que es uno de los indicadores de que las emociones se están desbordando, o en la casa, cuando ya hay faltas de respeto, cuando ves a tu hijo, tu hija sufriendo por este desborde emocional, ya son indicadores de que no está habiendo un buen manejo, no está habiendo tolerancia en relación a estas emociones o estos sentimientos. Hay que intervenir, hay que ayudarlos. Ahora, ¿cómo? No es fácil, ¿ah? No es fácil, es totalmente complicado porque aparte acercarse a ellos no es fácil. Nosotros también tenemos emociones y también nos puede terminar molestando, incomodando cuando vemos a los chicos, a las chicas perder este control de emociones. Entonces, sí, hay que darles ciertos espacios, depende de la emoción también. ¿Qué es mejor, darles un abrazo o decirles anda a tu cuarto un rato a respirar y después regresás y hablamos? Depende mucho de la persona, depende mucho de ti y depende también de la emoción. Por ejemplo, si un niño está asustado, realmente en pánico, a veces un abrazo puede ser muy significativo, porque para ellos, justamente para ellos y para ellas pueden estar sintiendo que hay algo peligroso, algo que los está amenazando. Entonces, abrazarlos les va a ayudar a sentirse más seguros, estar contigo. Pero si hay cólera, por ejemplo, y esta cólera se está convirtiendo en agresión, a veces a ir a abrazarlos, sí, porque los puede hacer sentir, o sea, puede funcionar, depende de los chicos también. Hay personas que se sienten cómodas y se calman con el abrazo, pero hay otros que se sienten atrapados, apretados, y si están todavía incluso molestos contigo, entonces puedes estar arriesgándote a alguna consecuencia, ¿no? La adolescencia es la época en que todos los sentimientos, o mejor dicho, las emociones son más complicadas todavía. Pasan cosas y el adolescente no sabe qué cosa le está sucediendo y le es difícil procesar qué es lo que está pasando, hasta qué punto puede llegar ese desborde de emociones y cuándo es que ya se comienza a acercar a casos clínicos que probablemente necesiten terapia psicológica o hasta psiquiátrica. ¿Qué te parece si me contestas tras la pausa? De todas maneras. Son las 11.
11:35, continuamos conversando con Franco Granton, quien nos está dando pautas para ayudar a nuestros hijos a canalizar las emociones, pero también a identificarlas. Y muy cortito, Franco, y yo te preguntaba, ¿en qué momento esta conducta que tienen los chicos necesita una atención ya más especializada? Cuando los chicos están en riesgo, cuando alguien está en riesgo en la casa, cuando están empezando a tener problemas en el colegio, porque a veces esa tristeza que pueden estar teniendo natural, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, pero ya empieza a influir en las notas, o cuando esta cólera que está siendo reprimida termina por expresarse fuertemente en el colegio y tiene dificultades en la conducta, o está golpeando a los hermanitos. Entonces son indicadores de que ya las emociones se están yendo de la mano y que probablemente algo estamos haciendo mal como papás, como mamás, porque también así como hay que validar las emociones, así como hay que darles un espacio para sentirlas, para vivirlas, también hay que poner estructura, también hay que enseñar como modelos a cómo expresarlas. Importante el ejemplo. Tenemos la llamada de Sandra desde Surquillo. Muy buenos días, Sandra, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Buenos días, Franco te escucha. Buenos días, Mi Sandra. consulta es, yo tengo un niño de 4 años, ya va a cumplir 5, 9 meses, y él es, mi hijito se molesta mucho, se molesta rápido cuando no le salen las cosas, ¿no? Llega a levantar la mano y a tirar todo lo que encuentra en su camino. Yo en ese momento no sé qué hacer, si abrazarlo, he optado algunas veces, o a veces lo he castigado. Entonces yo siento que él se siente como frustrado y que no puede controlar sus emociones. Y yo la verdad no sé cómo más ayudarlo a decirle que si le salió algo mal, que la próxima le va a salir mejor. Y yo le explico todo eso, pero yo siento que él no me entiende, o yo le estoy explicando mal. En el colegio me dicen que es un niño modelo. Él recién ha ido este año al nido, que se porta muy bien, recto, es muy obediente, ayuda a la profesora. Yo digo, me están hablando de otro niño, porque mi hijo en casa es completamente diferente, es súper desenvuelto, sabe lo que quiere, lo que no quiere, pero sí, si le sale mal, sí se frustra, se ira, me tira, y yo le digo, en esta casa nadie hace esto. Entonces no gritamos. Yo vivo con una hermana y una sobrina, entonces no tiene ese ejemplo de decir que mi hijito ve, ¿no? Ha visto esas cosas, ¿no? Entonces él no ve eso. Muy bien, y Sandra. Otra cosa, una cosita más, y otra cosa muy puntual. Él, para hacer amigos, le cuesta, ¿ya? Y ayer tuve una cosa muy puntual. Él estuvo esperando con mucha ansiedad a un amiguito, y el amigo, cuando llegó, no quiso jugar con él. Ese fue otro detonante. Se molesta, llora. Le digo, dale tiempo a tu amigo, ya va a jugar contigo, pero se siente molesto, pues, y su expresión es llorar, pues, ¿no? Como todavía está chico, no sé cómo podría yo ayudarlo a mi hijito para que controle, creo yo, sus emociones. Gracias, ¿no? Sandra, gracias. Revelador, ¿no? Revelador, importante. Es interesante entender también que hay un concepto. Las personas en general no nacemos con esta capacidad para tolerar la frustración, para tolerar las cosas que no nos agradan, para tolerar cuando, por ejemplo, no nos sale algo bien, cuando alguien nos rechaza, cuando no nos toman en cuenta. No tenemos esta capacidad y la vamos a ir aprendiendo. Entonces, un niño de 4 o 5 años, es natural que puedan aparecer ciertas conductas de desfogue, de frustración, y que no pueda manejar esta emoción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para enseñar? Y ahí Sandra nos está contando una información importantísima. Nos está diciendo que en el colegio las cosas están funcionando. Entonces, no es que este problema en su hijo se desborda en todas las áreas. Entonces hay que hacer algo en casa. Probablemente hay que trabajar en el tema de la estructura. 2 ideas importantes, Sandra, que podríamos compartir es, por un lado, hay que entender que tu hijo puede frustrarse. Es entendible, es natural que un niño a esa edad pueda frustrarse cuando las cosas no le salen. Luego, definitivamente, hay que ser modelos nosotros como padres para explicarle cómo podemos expresar estas emociones. Ahora, Entonces, ¿puede ser que el hecho de que los niños no hayan socializado por 2 largos años
haga también que esto sea como una lluvia de emociones, ¿no? Y un Totalmente. aprendizaje que viene todo muy pronto al momento de socializar. Además, o sea, si ya a eso le sumamos la parte social, que es el segundo punto que ella mencionó, y que es muy probable que hay chicos hoy en día que están dándole mucha importancia a la reconexión social, a volverse a juntar con los amigos, a volver a tener amigos o grupos de amigos. Tal vez hacer más encuentros, precisamente, ¿no? Porque dice, él estaba muy ansioso porque se iba a encontrar con un amigo. Parece que, bueno, estaba pasando mucho tiempo para ese encuentro y si esto se hace más natural, quizá podría ayudar. Sí, tener más espacios va a bajar la presión, va a bajar la ansiedad, va a estar mucho más tranquilo, pero en general esto puede trascender no solo el tema social, puede seguir afectando la frustración en otras áreas. Entonces hay que ¿Y Sandra entender. debería ser más recta en su casa o algo distinto? Has dicho estructura. ¿A qué te refieres así? Es una combinación, Hay que, por un lado, sostener a los chicos, hay que entender, hay que dar ese espacio para escucharlos. Entiendo que te frustre, a nadie le gusta que no le salga el ejercicio, a nadie le gusta que se te caiga o que el amigo te diga que no, ok. De esta manera hay que expresar, hay que ser modelos. Mira, cuando tú te frustras podemos hablar, podemos decir, no tenemos que tirar cosas. Y por último, la estructura. Si tú tiras cosas, lo que está mal no es sentir, Así es cómo lo estás expresando y entonces ahí sí pueden haber ciertos límites. Juana nos llama desde el INSE. Juana, gracias por tu llamada. Te escuchamos. Ya, buen día, doctor. ¿Cómo doctora. estás, Juana? Bueno, mis buenos días. Bien breve voy a ser. Cuando yo era niña era bien traviesa, no era malcriada. Mi padre lo único que hacía era golpearme nada más. A mi adultez, cuando estuve mayor de edad, cuando estaba en la pre, hubo un temblor bien fuerte. Todos salieron a regresar. ¿Sabes qué yo que dije? Pensé que era un monstruo, dije yo. Todos voltearon. Y la profesora, que era psicóloga, ¿sabes qué me dijo? Ese monstruo es tu padre. Santo remedio, doctor. Santo remedio. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Juana. Es complicado hacer ese tipo de identificaciones porque a veces uno puede equivocarse y no necesariamente tenga que ver con su padre. Pero sí entiendo que en Juana sirvió esta intervención de la profesora. Tal vez, no tenemos más información, haya habido algunas dificultades en casa que estuviera generando ese tipo de conductas. Pero lo que nos trae esta llamada es que si no encontramos contención en casa o si en casa la familia es muy disfuncional, sí la podemos encontrar en la escuela. Por eso es tan importante que los maestros también puedan identificar si es que hay algún alumno cuya conducta no está muy bien. Estén atentos. Es la labor de los profesores, así como enseñar materias, enseñar valores, estar pendiente de los chicos. Es parte de su vocación. Yo he tenido oportunidad de conocer muchos profesores a lo largo de mi carrera y realmente hay este interés por el bienestar de los chicos y son el termómetro principal. No solo en la escuela, también pasa, por ejemplo, en el grupo de pares. Los chicos pueden encontrar también sostén emocional, soporte emocional con los amigos, con las amigas en los momentos más difíciles. Importante la presencialidad para esto. Nos llama Cecilia de Los Olivos. Cecilia, buen día. Buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? Cecilia? Buenas tardes. Escuchamos tu consulta. Mire, tengo una niña de 12 años. Ella, a partir de que comenzó las clases presenciales, no quiere tomar desayuno, no quiere comer y tiene una sensación de náusea y también dolor de estómago. Coincide con el regreso a clases, dices. Así es, a partir del regreso a clases. No quiere, bueno, llega a veces molesta a la casa, a veces un poquito contestona. Yo ayer hablé con ella y le pregunté, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás molesta? Le digo, no sé, mamá, me molesta. Me dicen algo, me molesta porque le dijeron algo en la mañana acá en la casa y le molesta hasta que llega al colegio y sigue molesta. Yo amplío esa consulta, gracias Cecilia, con el tema de qué pasa cuando los niños no quieren hablar, cuando no quieren expresar lo que está pasando. Saben que hay algo que molesta, saben que sucede algo, pero luego no tienen la confianza tal vez o padres, ¿no? Sí, la soltura con los padres. Es lo más difícil porque la comunicación va a ser nuestro termómetro principal para identificar qué está pasando con los chicos. Si eso ocurre, hay que reforzar los espacios. Probablemente, por ejemplo, los papás cuando son muy críticos, papás o mamás,
cuando son muy críticos o rápidamente te dan soluciones, los chicos no se sienten escuchados. Y si un hijo, una hija no se siente escuchada, entonces no va a querer seguir comunicando. A veces tendemos sin querer a minimizar, ¿no? Ay, eso es una pequeñez, ¿no? Y de repente no es una pequeñez, es algo muy importante. Por eso escucharlos y validar y compartir experiencias. Así es. A mí me sirve mucho contar mis propias experiencias cuando yo era chica para de alguna manera enganchar con mi hija o con mi hijo que de repente está pasando por lo mismo y ya suelta la lengua, ¿no? Pero no es una tarea fácil, es un chambón tener comunicación con los hijos y más aún cuando los padres no tienen tiempo porque están trabajando. Mucho tiempo se necesita. Y aún así te rechacen, porque por ejemplo en los adolescentes, ay mamá, yo no quiero hablar contigo, papá. Hoy. Aún así te rechacen, estate por ahí cerca, porque ellos saben que estás ahí. Sí. Cuando ellos sienten y saben que estás cerca, a ellos también les da tranquilidad y soporte. Regresamos con más llamadas, son las 11:46. El tema es bastante amplio, ¿no? El tema de las emociones. Veíamos ahí cómo podíamos ayudar a nuestros hijos a comunicarse, sobre todo cuando sienten que algo les incomoda y a veces no saben, pero a veces tampoco tienen la confianza, ¿no, Franco? Sí, y mira, se nos está escapando algo también, que es poder identificar la emoción. Hay veces que no comunican porque se les está haciendo difícil saber qué están sintiendo. Entonces, si vamos a hablar de canalizar emociones, de controlar emociones o incluso de validarlas, lo primerito que tenemos que hacer es saber qué estoy sintiendo, identificarlas. Porque la molestia no significa que estén molestos tal cual, sino no solamente es ira, me refiero, puede ser frustración, puede ser que les cambiaste la rutina y ahí también sienten como cierta frustración o hay mucha expectativa por algo, puede ser decepción y no logran identificar, sobre todo cuando son pequeñitos, ¿no? Así es, no, y en la porque en los pequeños es difícil porque a veces no logran entender qué emoción están sintiendo y se irritan, ¿no? Esta irritabilidad puede ser como una emoción secundaria a la primera emoción que sintieron, pero los adolescentes, por ejemplo, las emociones varían en el día impresionantemente porque es parte de este desarrollo. Entonces tú puedes ver a tu hijo en la mañana que te dice, no te quiero ver, molesto, ¿no? Te grita, cierra la puerta. Oye, no, mi hija no está escuchando, pero yo en las mañanas, ¿no? Los fines de semana llego, abro la puerta, entonces mido la temperatura, ¿amaneció contenta o amaneció molesta, ¿no? Y depende de eso es que siento que mi mañana fluye, ¿no? Y en el caso... Es natural, ¿no? Y de ahí puede ser que te la encuentras en la cocina y te dice, hola mamita, y entonces tú dices, no entiendo, ¿no? Uno piensa, y uno a veces puede tener estos pensamientos cuando uno no conoce tanto de los diagnósticos, ay no, mi hija es así o tiene estos problemas, y no, es natural, los adolescentes van a tener... que los tienes tú, ¿no? También. Cuando reacciona de esa forma dice, bueno, el problema lo tenía yo y ella estaba también. Y en el caso de los chicos, de los menores, que me toca a mí, por ejemplo, con 6 años, es muy importante los calendarios, ¿no? Que sepan exactamente qué va a pasar en sus vidas. De aquí a 2 días, más o menos, tenemos este plan, ¿no? Más allá no tampoco se puede calcular. La estructura da estabilidad, de todas maneras. Y si tú cambias estructura, va a generar crisis. No está mal cambiar estructura, porque la vida trae cambios, pero hay que estar atentos en esos momentos. Podríamos hacer 2 horas de este Franco, tema, vamos a tener que despedirnos hasta el viernes contigo. Encantado, con siempre. El viernes regresamos con el mismo tema y las llamadas que no entraron, las esperamos el viernes. Muchísimas gracias. Encantado, un abrazo a todos siempre. Gracias, Franco.